Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Aquí comienza Tarjeta Roja, un nuevo programa por la pantalla de BTV. Hoy tenemos para hablar temas que obviamente hacen a la actualidad después de lo ocurrido la semana anterior, en ese caso en el departamento de Soriano, que se termina generando el hecho trágico en el departamento de Río Negro. Ustedes ya saben, este padre que secuestró a sus dos hijos de 6 y 2 años y luego los asesinó introduciendo el vehículo en el cual se trasladaban en el arroyo San Esteban, lo cual generó que, Don Esteban, perdón, lo cual generó que todo un gran operativo policial durante gran cantidad de horas, casi un día entero, terminara logrando encontrar el auto sumergido bajo las aguas. Esto ha generado, obviamente, otra vez, se ha instalado la polémica política sobre qué está fallando, ¿no? Las propias autoridades del gobierno están reconociendo que el Estado llega tarde, que el Estado es responsable. ¿Qué está fallando entonces? Hay una ley de violencia basada en género que está vigente desde el año 2018. ¿Qué está fallando con esa ley que de alguna manera procuraba, entre todos los aspectos, no solamente reparar, sino que atender, hacer un seguimiento sobre las situaciones? Está el caso de las tobilleras electrónicas. Ahora, de hecho, se está investigando en la justicia. Ya, de hecho, desde Soriano, la justicia de Soriano explicó las razones por las cuales no se le había puesto la tobillera electrónica a Andrés Morosini por la cercanía en la cual vivían los domicilios de su expareja en este caso y la cual vivía él con sus padres en la misma cuadra. Estamos hablando todo esto en la ciudad de Mercedes. Bueno, en fin, muchos temas para hablar sobre este caso que también hacen que nos lleve la polémica a otro de los temas que hoy también vamos a tratar aquí en Tarjeta Roja y que tiene que ver con la tenencia compartida, porque ya comienza a instalarse, esta intención de alguna forma de querer derogar la tenencia compartida. El Frente Amplio está analizando este punto. Hay quienes ya, hay organizaciones feministas lo están planteando y hay quienes obviamente están en contra. Entonces hoy lo queremos manejar en esta noche aquí en Tarjeta Roja por la pantalla de BTV. Marcos Perrachón del Frente Amplio está con nosotros. Bienvenido, Marco, ¿cómo andás? Todo bien, un gusto, un placer como siempre estar por acá. Todo lindo. Bueno, vos como ya te vi que estás en otro kiosco. Tengo... Y no te iba a decir nada porque también estábamos al aire, pero yo estaba en otro lado. Estoy en otro kiosco, así que nada. ¿Y cómo es ese kiosco? Los invitamos a ir al stand de Montevideo Rural, en la Rural del Prado, que va a estar hasta el domingo, y estamos exponiendo la producción de Montevideo, un montón de productos súper innovadores. Estábamos con los hongos que salimos en vivo, Muy pero hay bien. nueces pecanal, cauciles, muchos vinos. O sea que te pasás en el Prado casi todo y el ando día. bastante en el Prado, así ahí Muy dando bien. una vueltita. Bueno, muy bien. O sea que separaste un poquito la parte política y ahora estás con esa parte más bien gastronómica. Y estamos ahí, sí. ¿Y cómo va la producción? Y la producción de Montevideo tiene muchos desafíos, pero bueno, la nueva división de Montevideo Rural está haciendo un fuerte intento de recuperar ese Montevideo Rural que todos conocimos y que hoy está un poco venido a menos, pero es fundamental. El 60% de Montevideo es rural y el 40% de los alimentos que se producen y se consumen en Uruguay son producidos en Montevideo. Mirá vos, qué bien. Bueno, muy bien, ¿eh? Felicitaciones por eso y ojalá que les vaya bien en el emprendimiento. Bueno, muchísimas gracias. Muy bien. Violeta Escalar, hoy tenemos cara nueva en el Frente Amplio. Me había olvidado de decir eso en el arranque. Bienvenida, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Cuántos años? 19. 19. ¿La más chica hoy? Sí, Sí, Ganó. otra vez porque tiene 20. 19, Violeta. ¿Hace cuántos años en la política? Pues ya de por sí sos bastante chica. Sí, empecé a militar en las elecciones de 2019, así que desde chica a chica. Bueno, es difícil no descifrar con tu cara lo similar que sos, tanto a tu padre como a tu madre, ¿eh? Bueno, bienvenida. Gracias. ¿Y en qué sector del Frente Amplio estás? En este momento estoy en Fuerza Renovadora, en la juventud de Fuerza Renovadora. Bueno, bienvenida, Violeta. Gracias. Lo mejor para vos. Del otro lado nos vamos. ¿Cómo andas, Agustín? ¿Todo bien? un gusto estar nuevamente acá compartiendo con ustedes. Otra vez te tengo que preguntar, porque la otra vez pasó lo mismo. Había un chico del Frente Amplio que tenía 18, creo. Yo estoy en la franja de los 20. Y te Por miro ahora Porque vos tenés 20, pero tu cara te parezco muchísimo tira más chico, para abajo. pero por ahora 20. Bueno, bienvenido, Agustín. ¿Todo bien? Muchas gracias, muy Bien. contento. Y Enzo Bentancur, que digamos que es la bandera más grande que tiene en cuanto a edad, me parece, del programa hoy. ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, y sí, el otro día cumplí 25, así que eso me está pegando duro. Que 25 me te está fuiste, pegando, ¿eh? sí, claro, ya me Estás sale, casi pasando la franja ya de lo permitido. me salen canas, vos podés creer, No, bueno. en serio. Yo te puedo creer tanto porque a los 25 yo ya estaba perdiendo el pelo, así que imagínate. No me digas eso, por favor. Te digo eso. Si no te va a pasar a vos, pero a mí me pasa.
Bueno, vamos a comenzar, nos vamos a poner un poquito más serios y vamos a hablar un poquito de todo este caso, que obviamente nos lleva a discutir los aspectos de la violencia basada en género, los aspectos de cómo poder trabajar sobre estos casos. De hecho, el gobierno ya citó a organizaciones tanto sociales como también a instituciones estatales que están trabajando en el tema. Está INAU, está INMujeres, está también la Dirección de Género del Ministerio del Interior, pero hay también una red nacional de la violencia sexual que está trabajando con la presidencia. El propio Alejandro Sánchez lo convocó a Torre Ejecutiva. El presidente de la República dijo ayer que había estado en una reunión con UNICEF también sobre estos temas, así que vamos a hincar el diente sobre este asunto. En 2017, Uruguay aprobó la Ley Integral contra la Violencia Basada en Género, con el propósito de garantizar a las mujeres el derecho a una vida sin violencia mediante medidas de prevención, protección, sanción y reparación. La ley establece como prioridad erradicar la violencia ejercida contra mujeres, niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, el país sigue contabilizando cifras alarmantes. En 2024 se registraron 19 femicidios hasta octubre, y un total de 40 homicidios de mujeres en todo el año, una cifra que, aunque algo menor que los 47 del año anterior, sigue siendo profundamente preocupante. En ese mismo periodo se denunciaron 35.293 casos de violencia de género, lo que representa un promedio de una denuncia cada 12 minutos. Las formas de violencia más frecuentes continúan siendo la emocional, seguida de la física y la sexual. UNICEF Uruguay revela que, en agosto, 1 de cada 5 niños, niñas y adolescentes vive en un hogar donde su madre ha sufrido violencia de pareja en los últimos 12 meses. Por su parte, Amnistía Internacional señala la persistencia de falencias estatales en la respuesta a la violencia de género y sexual y de un sistema de protección institucional que, en vez de brindar seguridad, acentúa la vulnerabilidad de mujeres y niñas. Quienes determinan las medidas posteriores son los juzgados. Entonces, hay que trabajar en conjunto los tres poderes del Estado y la ciudadanía, ¿no? No es estos temas, el tema de la violencia basada en género es un problema en el Uruguay y es una tragedia. Bien, es una tragedia, decía Cose, es una tragedia también cuando tenemos que hablar de violencia becaria, ¿no? Porque hablamos acá de hombres que hacen daño a niños para querer dañar a una mujer. Eso también se está originando, se está generando y ya no es el primer caso que ocurrió por lo menos este año, y de hecho esto va en aumento y esto también genera preocupación en las autoridades. Marcos, comenzás vos. Bueno, qué caso doloroso y qué situación compleja que vive nuestro país. Lo primero que creo que tenemos que reflexionar es cómo a veces la vorágine de la sociedad nos hace olvidarnos de este tema. Algo que sabemos que está pasando, es una discusión que que se ha tenido muchas veces y que a veces es horrible que necesitemos un caso de este tipo, la mayoría de la sociedad, para volver a traerlo sobre la mesa. Por supuesto que hay un montón de organizaciones sociales que vienen luchando por esto, pero me entristece mucho que para tener este tipo de discusiones, para que en este programa, que lo hacemos entre todos, tengamos esta discusión, haya tenido que pasar algo tan horrible. Que, como decía Nico, fue el ejercicio del peor tipo de violencia de un hombre hacia una mujer, violencia basada en género, pero que además se cobró la vida de 2 niños. Creo que es un caso extremadamente extremo, pero que refleja una situación social que es muy preocupante. A mí, siempre que discutimos estos temas, creo que no podemos ver a este individuo, asesino en este caso, que murió, como un caso aislado, ni como un loco suelto, ni como una situación particular, sino como una consecuencia de un sistema, de una sociedad que tiene profundos problemas y que necesitamos atacar desde 2 lugares fundamentales. Primero, como Estado. Nosotros, como actores políticos, es fundamental que logremos financiar la ley de violencia basada en género, que ya es algo que ha atravesado el gobierno del Frente Amplio, el gobierno de la coalición y ahora nuevamente el gobierno del Frente Amplio, y que seguimos teniendo una falla sustancial en el financiamiento de la ley de violencia basada en género, que es una herramienta muy bien diseñada, que es una muy buena ley, pero que sin financiamiento no va a funcionar. Entonces creo que ahí tenemos un primer paso muy importante que ojalá esto nos
abramos los ojos, algo que nos viene abriendo los ojos hace mucho tiempo, pero como jóvenes también podamos seguir haciendo fuerza en todos los partidos políticos, porque esto ya es algo que trasciende banderas políticas, de que esta ley tenga el financiamiento que tiene que tener para que el Estado pueda tener las herramientas que tiene que tener para cuidar a las mujeres y cuidar a los niños también en este caso, de una situación que creo que ya es innegable, ¿no? Y que es muy grave. Eso me parece que es un pilar fundamental. Y después tenemos otro pilar fundamental, que es la discusión cultural. Una discusión cultural en la que, tristemente, tengo que decir que creo que en este último tiempo hemos empezado a retroceder un poco. Una discusión en la que habíamos tenido un periodo de muchísimo avance, de reconocimiento de derechos, de protección a las mujeres, de entendimiento y dignificación de la mujer. Y que lamentablemente hoy estamos volviendo a escuchar discursos muy preocupantes, discursos de odio, discursos de denigración, que terminan siendo la base de una pirámide que tiene como punta estos casos extremadamente extremos, pero que se construyen sobre una sociedad con diferentes niveles de violencia. Con niveles de violencia psicológica, con niveles de violencia física, con agresiones y que tienen como su máximo los femicidios y en este caso la violencia vicaria, pero que son la punta de esa pirámide. Y tenemos que entender que todas las formas de violencia que están por debajo, que dependiendo algunas de esas formas de violencia, algunos se justifican, empezando por esos chistes, que uno dice, ay, es un chiste, no hace nada, un comentario. Esas pequeñas formas de violencia, esas pequeñas expresiones de este sistema profundamente patriarcal en el que vivimos, son la base de esa pirámide. Y si no entendemos que tenemos que deconstruir desde abajo la pirámide, entendiendo nuestra forma de lenguaje, nuestra forma de relacionamiento, la forma en la que tenemos las relaciones afectivas, que también en nuestras generaciones está siendo muy preocupante, si no empezamos a deconstruir desde abajo la problemática y a entender que necesitamos tener un cambio profundo en nuestra sociedad, en la forma en la que nos relacionamos y entendemos esto, va a ser muy difícil. Lo primero es tomar conciencia de que vivimos en un sistema patriarcal, de que nosotros como varones tenemos un montón de privilegios a los que tenemos que renunciar y a partir de ahí empezar a construir una sociedad más justa y con menos violencia. Esa es la base para evitar que al final de esta pirámide sucedan este tipo de casos. Entonces, como decía, dos pilares. Como Estado tenemos mucho para hacer, pero como sociedad, como individuos, como colectivo, también tenemos mucho para hacer. Y nada, muy tristes y ojalá podamos avanzar un poco. Vos recién tocaste un tema que desde que se creó la ley contra la violencia basada en género, de alguna forma se ha repetido permanentemente, que es la falta de financiamiento. Ya se creó sin financiamiento. Cuando se crea ya no tenía financiamiento, estábamos en el final del periodo del último gobierno de Tabaré Vázquez. Después llega el nuevo gobierno y se dice que en la ley de presupuesto del 2020 no hay financiamiento para la ley de violencia basada en género. Y ahora en este presupuesto se le preguntó la otra vez a O'Donnell. O'Donnell dijo, yo no soy experto en la materia, tengo que dejar que de esto hablen quienes conocen, pero creemos que estamos haciendo un esfuerzo para tratar de brindar los recursos que se necesitan. Obviamente que este tema va a tener que estar sobre la mesa en la discusión parlamentaria, como ya lo estuvo en el pasado en más de una oportunidad. Enzo. Bueno, creo que como un poco como decía Marcos, estos casos son los que traen a luz las discusiones, que lo que nos recuerda en realidad es que no basta con tener las leyes escritas para que se solucionen los problemas si el Estado no tiene las capacidades reales. Es un debe, creo, del Frente Amplio. En el gobierno pasado se recortaron 2 puntos de IVA, ¿no?, que fue destinado a la compra de las tobilleras en ese momento. Lo criticaron, pero creo que fue lo más cerca que ha estado el Estado uruguayo de darle financiamiento. Fue en el periodo pasado, por eso no comparto que haya habido un retroceso en la materia. Con respecto, tampoco entiendo que haya habido un retroceso cultural en los últimos años. Yo creo que tiene que ver un poco con la idea de que gobernábamos nosotros, lo que dice Marco. No es por eso, aclaro que no tiene nada que ver. Yo creo que culturalmente hemos avanzado mucho, se sigue avanzando, pero como decía recién, no basta con tener las leyes escritas, no basta con que haya un cambio en las personas de la sociedad si para determinados casos el Estado no tiene las capacidades para dar respuesta. Bien. Violeta. Bueno, estoy de acuerdo con Marcos en todo lo que dijo, que la violencia basada en género es un problema gravísimo que tiene el Uruguay y la ley integral no se puede aplicar por falta de recursos. Eso es una realidad que en este momento no se está pudiendo aplicar y fallan muchas cosas. Falla la red de protección que pone el Estado a las mujeres cuando hacen una denuncia, falla, no existe o existe en niveles que no alcanzan y falla el sistema de evaluación de riesgo a los hombres que le hacen cuando son denunciados. Se hace una evaluación del riesgo y ahora esto está fallando. Entonces, después pasan casos y nos sorprendemos, pero bueno, estoy también de acuerdo con que
culturalmente, no solamente en Uruguay, estamos dando pasos atrás y muchas leyes que existen están siendo debatidas por primera vez desde hace muchos años, que me parece que no tiene debate, simplemente es algo que duele a los ojos cuando lo ves, cuando ves los datos. Bueno, en el último año, desde julio de 2024 hasta hoy, 14 femicidios o suicidios por violencia de género en mujeres que ya habían denunciado. O sea, el Estado tenía, las mujeres tenían las protecciones, igual terminaron esos casos en femicidios o suicidios y bueno. Sí, hay casos muy conocidos que son casos de mujeres que habían denunciado a sus exparejas, que estas exparejas tenían las medidas, por ejemplo, cautelares de no poder acercarse a su expareja, un distanciamiento de cierta distancia que no podían violar, o tenían tobilleras electrónicas, e igualmente se termina generando lo que vos decías, un femicidio. Son varios los casos que tenemos que repasar sobre ese punto y por eso me parece interesante esto que decías a propósito de la valorización del riesgo en el caso de las personas denunciadas, ¿no? De quienes son denunciados. Agustín. En este tipo de situaciones el Estado volvió a fallar. Este tipo de hechos, en la misma línea de lo que han comentado todos los compañeros, a todos los uruguayos y uruguayas nos atraviesan, nos invitan a reflexionar. Formamos parte de un contrato social vigente donde todos formamos parte de nuestro Estado y donde todos coincidimos que el Estado tiene responsabilidad sobre este tipo de circunstancias. En este mismo sentido, es necesario avanzar en políticas orientadas a la protección integral de las víctimas, de las mujeres, niños y adolescentes involucradas en esta problemática. También me apena un poco que este tipo de discusiones se den después de este tipo de hechos. Tendríamos que estar todos los días hablando de la violencia de género, hablando de la violencia vicaria y no esperar a que ocurran este tipo de hechos cuando ya las consecuencias son irreparables. Otro dato a destacar, que estamos en plena discusión del presupuesto nacional de cara a las asignaciones presupuestales de los próximos 5 años. Y este tema tiene que estar en discusión, no solo por el hecho que ocurrió en los pasados días, sino también por esta problemática que como sociedad afrontamos. Espero que las diferencias partidarias, que son lógicas propias de un sistema político democrático, nos permitan llegar a acuerdos y entendamos todos juntos que la violencia de género es una problemática que necesita ser abordada en el corto plazo. Bien. Cuando ustedes... sí, ¿qué querés decir? No, que coincido totalmente y que ojalá podamos todos hacer fuerza dentro de nuestros sectores políticos. El presupuesto sabemos que se puede modificar a nivel parlamentario y que el avance pueda ser aún mayor, ¿no? Creo que ahí hay un acuerdo que tiene que estar sobre la mesa. Como jóvenes tenemos que hacer mucha fuerza y tiene que ser fundamental. A eso iba a ir. Como jóvenes tienen que hacer mucha fuerza. Como jóvenes hoy, ¿ustedes dónde entienden que está la falla y dónde entienden que se tiene que trabajar? ¿En dónde hay que atacar primero el punto para poder atender o comenzar a dar un paso hacia adelante sobre este tema? Yo creo que, como decía hoy, también las peleas son dos. La primera es esta, ¿no? El presupuesto para que las herramientas del Estado estén. Eso es fundamental y se ha explicado profundamente por qué es necesario. Ahora, supongamos que el presupuesto se termina garantizando. Eso está, por otro lado, creo que tenemos una discusión política y acá, sin intención de ir a ningún barro, creo que la oposición y dentro de algunos sectores del conservadurismo tiene una discusión mucho más profunda para dar sobre algunas concepciones. En el periodo pasado hubo discusiones que están alrededor de este tema, que capaz que no es directamente, ¿no? Sí. O no se lo interpreta como directamente la violencia basada en género. Uno de los temas que tenemos para discutir en el próximo bloque sobre la tenencia compartida. Pero otros son las famosas discusiones sobre las denuncias falsas, las declaraciones del senador Subía. Ha habido muchísimas expresiones políticas por parte de dirigentes muy importantes de la coalición que la verdad es que son muy preocupantes. Y yo creo que lo interesante es como jóvenes poder salir a cortar grueso contra esas declaraciones. Quiero reconocer, y para que vean que esto lo estoy haciendo en pos constructiva, que en muchas de esas ocasiones la juventud de los partidos políticos han salido a trancar fuerte. Yo recuerdo a la juventud del Partido Colorado saliendo a trancar fuerte contra el senador Subía. O sea, esto creo que no es para pelear acá, sino para entender que con algunos adultos y con algunos sectores conservadores de la sociedad, que es lo que me parece más preocupante, todavía tenemos una discusión que dar. Y hay que salir a decir firme, las denuncias falsas
falsas son despreciables. Si ese va a ser el centro de nuestra discusión, estamos fracasando como sociedad. Ahora, es verdad que los jóvenes salieron a trancar, también es verdad que la modificación de la ley de tenencia compartida, que vamos a discutir en el próximo bloque porque el Frente Amplio quiere derogar, la votaron. Y era una ley que reducía la protección a los niños y las No es niñas cierto. y a las mujeres. No es Bueno, cierto. lo discutimos, pero la postura nuestra es No es esa, y lo dijeron todas las organizaciones sociales. No es cierto. También es verdad que hubieron muchísimos legisladores que cuestionaron profundamente la ley de violencia basada en género que se logró aprobar en 2017 con este argumento de que la mayoría de las denuncias son falsas. Entonces, a esas discusiones hay que ir a trancarle duro. Hay que salir a discutir y hay que decir que eso es mentira, que eso no es así, que los números dicen lo contrario. Bien, está claro lo que dice Marcos. Ahora después discutimos lo otro de tenencia compartida, pero sobre lo que te decía anteriormente. Sí, vos preguntaste, Nico, ¿dónde está el foco del problema? Exacto. Entiendo que Marcos un poco lo pone, es un tema cultural y se va a solucionar un poco cuando culturalmente todos aceptemos que esta es una problemática y tengamos la misma forma de pensar, que eso es lo que no comparto. No se puede caer en que la solución va por que determinados legisladores o figuras públicas no tengan determinadas opiniones. Las opiniones son libres, hay que mirarlas con ojo crítico y no creo que, por ejemplo, no se puedan cuestionar las leyes con ojo crítico, no porque se hecho que sea una ley de violencia basada en género. Yo creo que el problema va por otro lado, que son dos. Por un lado, el tema presupuestal, de tener los recursos para poder ejecutar o administrar lo que es una ley. Y hay un tema de coordinación entre el Ministerio del Interior y la Justicia. Porque en este caso existía la denuncia y ahora la Suprema Corte de Justicia pide un pedido de informe para ver si tiene que expresarse o no, para ver qué fue lo que falló. Lo que falla es un tema de administración y de gestión. Alejandro no de Sánchez, el legislación. secretario de Presidencia de la República, habló un poquito de eso, ¿no? De la responsabilidad de los No, jueces lo también primero que en quiero aclarar es algunos que lo primero que dije es que lo importante es el presupuesto, ¿no? Fue lo primero que dije. Dije que había 2 puntos, eso fue lo primero. Digo porque marcaste lo contrario. Estoy de acuerdo en eso, en que lo más importante es que el Estado pueda tener las herramientas. Fue lo primero en lo que hice énfasis. Yo justo te iba a decir que ahí estaban de acuerdo, ¿no? En eso Con estamos el de tema acuerdo, del yo presupuesto porque lo estamos de marcó acuerdo. como una diferencia. ¿Qué más ibas a decir? ¿Algo más? No, pues contestando a esto, o sea, entiendo que estamos de acuerdo que es un tema presupuestal, una de las patas, pero ¿por qué es un tema? ¿Por qué es necesario que exista el presupuesto? Porque nunca vamos a llegar a ese ideal de que si culturalmente la sociedad todos estamos de acuerdo que este es un problema, esos casos no van a existir, ¿no? Estamos de acuerdo en eso. Sí, y un detalle más que también tiene que ver el presupuesto y es las políticas públicas de concientización en género, que muchas veces también han sido muy criticadas por la coalición. Políticas de talleres, políticas de sensibilización, que a veces cuestan plata, que a veces pero, no tienen un claro. impacto directo, pero que también son importantes. Obviamente, primero las herramientas, pero necesitamos, con profesionales del área, entender cómo logramos concientizar a la sociedad sobre estas problemáticas. Pero ahí está el punto crucial en la diferencia que tenemos en este momento. Que ese presupuesto destinado a políticas de concientización, si lo volcáramos, en lo que entiendo yo, si lo volcáramos al presupuesto y a la gestión de la ley de violencia basada en género, los resultados por ahí podrían ser No, mucho eso mejores. es un disparate. ¿Cuánto es el presupuesto de políticas de concientización? No lo tengo yo. Está, pero te aseguro, o sea, pongo la mano en el fuego que es mínimo en comparación a lo que precisamos. Si nosotros lo volcáramos todo, no, eso es una falacia grande en una casa. Te pido por favor que no confundamos a la audiencia. Te pido por favor que no un cometamos ese 1% del error. presupuesto que necesita es mejor que cero. Te pido Pero que- también son importantes las políticas de concientización para las mujeres. Hay muchas mujeres que no denuncian porque tienen miedo, porque no saben cómo denunciar, y también es importante trabajar en eso, que las mujeres sepan que pueden denunciar y que existe un sistema que sí, está mal, pero existe y pueden apoyarse por lo menos un poco en eso, o también pueden apoyarse en grupos, también que me parece que hay que difundirlos. Y ahora me gustaría aclarar que Sí. el Frente Amplio va a tener una mesa de diálogo con grupos feministas. Algo similar a lo que hace el gobierno, con esa especie de comisión que se creó ahora y de seguimiento. Claro, pero van a tener una mesa de diálogo para revisar la ley integral, porque además está toda mal. Hay que verla toda, leerla, revisarla y reorganizar todo lo de esa ley. Vos decís que hay que hacer algunas adecuaciones en la ley. Sí. En la propia ley que se está vigente. Sí, no, Bien. Nico, y quiero poner una cosa más porque esto ¿Para es- qué quiero ir con Agustín? siempre se critican las políticas de concientización, ¿no? Y para que tengamos una idea, hay mujeres que a veces no salen de su casa y viven en situaciones de violencia. Entonces, por ejemplo, las políticas de concientización, y el otro día lo discutíamos, es, por ejemplo, ofrecerles una
una política pública que la saque de su casa, que a veces puede ser una política turística, que a veces puede ser una política de salud, que la policlínica se acerque y en esas políticas tener de alguna manera camuflado el mecanismo de abordaje a la política de género. Entonces ahí también hay una forma de atención, que es concientización, pero también es que la mujer entienda que está sufriendo violencia, porque muchas veces esas mujeres o no son conscientes o no tienen la capacidad de salir de ese lugar, porque están viviendo una situación extrema de violencia, y esas políticas que a veces son muy criticadas también salvan a esas mujeres. Agustín. Yo lamento muchísimo que si bien hablamos de que la necesidad de ponernos de acuerdo, de que la solución pasa por acuerdos interpartidarios, por mesas de diálogos, por convocar a comisiones que involucren a distintos actores sociales, muchas veces desde el sistema político se utilizan este tipo de tragedias con cierto oportunismo, porque creo que responsabilizar a la ley de corresponsabilidad en la crianza, a la ley de tenencia compartida, como lo hizo la legisladora Inés Cortés, habla de un acto de profunda irresponsabilidad, habla de un acto totalmente condenable frente a la discusión que estamos dando. Y más me duele aún que estas declaraciones provenientes de Inés Cortés sean de una persona que trabaja en el Poder Legislativo, que tiene capacidad de incidir en la actual discusión del presupuesto nacional, que tiene herramientas a su disposición para poder realmente trasladar estos planteos a políticas públicas reales. Recordemos que la Suprema Corte de Justicia hizo un fuerte reclamo presupuestal vinculados a los juzgados especializados de género. Reclamaron 24 juzgados y en este presupuesto se contemplaron solo 2. No desviemos el eje del debate hacia cuestiones políticas que poco y nada tienen que ver con esta problemática. Hablemos de asignaciones presupuestales, hablemos de deficiencias del Poder Judicial, hablemos de problemáticas vinculadas al Ministerio de Interior, pero no mucho más. ¿Están de acuerdo con lo que recién señalaba de que Alejandro Sánchez dice que también hay que revisar a veces la responsabilidad de los jueces para casos puntuales como estos? Bueno, ¿Están de acuerdo también ahí? No comparto Es todo un tema, ¿no? La independencia del Poder Judicial, muy debatida muchas veces. Es un camino, creo que debería evaluarse, por ejemplo, esto que decía, cómo se coordina el Ministerio del Interior y la Justicia. En ese camino debería haber propuestas sobre la mesa. Esa puede ser una. No, a priori no estoy del todo seguro que sea la correcta, pero se podría evaluar. Yo creo que hay muchísimo para mejorar. A veces a mí también me da un poco de miedo meternos con las independencias de poderes, porque si bien esto es un caso que podría meritarlo, es una puerta que hay que cuidar mucho. Yo no soy jurista y la verdad es que es un tema que me gustaría estudiar más. Lo que sí coincido profundamente es que necesitamos una mayor coordinación y entiendo que todos los poderes están dispuestos a esa coordinación. Hay que ver ahí quién tiene la iniciativa y cómo logramos que el Poder Ejecutivo, o sea, en el Ministerio del Interior, logre realmente coordinar con el Poder Judicial para evitar este tipo de casos. A ver, de vuelta, atrás de esto hay temas presupuestales. Yo pregunto esto también porque, bueno, en el caso, por ejemplo, puntual de este último hecho de la semana pasada en el departamento de Soriano, la explicación que se da de parte de la justicia de Soriano, a la que pudieron acceder los medios ayer, es que no se puso tobillera, en este caso, contra el denunciado por la cercanía en la cual vivían. Porque Sin ya embargo, de por sí estaban viviendo a menos de 50 metros de distancia, teniendo en cuenta que uno vivía a una casa y a 3 casas vivía el otro. Nuevamente encuentro una posición bastante irresponsable por parte del secretario de Presidencia. Creo que la solución fácil es responsabilizar al juez de familia, a quien le compete dictaminar el régimen de tenencia, al que le compete dictaminar las medidas correspondientes en este tipo de problemáticas. Sin embargo, estas cuestiones y este tipo de hechos no surgen a partir de la falta de medidas, surgen a partir de la falta de eficacia en estas medidas, a la falta de recursos disponibles para abordar este tipo de cuestiones como las distancias entre la víctima y el agresor, la falta de recursos técnicos y humanos a la hora de proteger a la víctima, a los involucrados, a los niños y adolescentes, pero tampoco caería la solución fácil de responsabilizar a un juez de familia. En este caso que Alejandro Sánchez pone en cuestión, por ejemplo, la toma de decisiones de los jueces, dada la explicación de por qué la persona no tenía tobillera, yo creo que me pregunto más que nada por qué no había, por ejemplo, una custodia, ya que no se puede poner una tobillera, ¿por qué no se pueden poner efectivos policiales? En el pasado se usó eso, ¿eh? Claro, yo en creo... el pasado se usó, ojo, igual también hubo hechos y hubo casos en donde se supo que hasta se vulneraba
a la propia custodia policial que estaba en la casa de la persona que había Sí. denunciado, ¿no? Yo creo que discutir el caso puntual no siempre es lo mejor y acá necesitamos ver el problema sistémico. Me preocupa un poco que Agus hable de los consensos y de la importancia de los consensos interpartidarios y se dedique a citar y criticar como línea central. Creo que tenemos que buscar las cosas en las que estamos más de acuerdo y a partir de ahí construir una política que nos permita avanzar en estos temas. Yo creo que si me pongo a citar legisladores de tu partido, puedo hacerme un festín en este debate con los desastres y las barbaridades que se han dicho durante los últimos años a lo largo de este tema. Prefiero no hacerlo porque creo que tenemos que como jóvenes construir otro tipo de política. Pero si querés ir por el camino de citar, yo puedo supuesto. traer acá a Graciela Bianchi, a Sebastián da Silva o a un montón de diputados que tienen visiones extremadamente conservadoras y te aseguro que si el debate va al barro, siempre pierde el Partido Nacional. Entonces, Pero no lo llevé al barro en ningún creo que hay que momento. lograr entender que hay que construir otro tipo de política. Yo puedo no compartir algunas declaraciones, pero si el objetivo de este debate va a ser que llegar a consensos y tratar de avanzar, evitemos entrar en ese terreno porque Pero te digo, si lleguemos entramos, a nos vamos. consensos sin buscar oportunismos electorales, sin buscar Acá no lo estamos haciendo. responsabilizar a nadie, porque yo traje a colación la declaración de lo que fue la legisladora Inés Cortés, que fue una actitud sumamente irresponsable, acusando al gobierno anterior poco más de la situación que se dio hace unos días. Es un hecho gravísimo, que nadie dimensionó realmente la magnitud de esa declaración. Entonces, si vamos a buscar acuerdos interpartidarios, si vamos a buscar diálogos con actores sociales, hagámoslo desde la honestidad intelectual, desde el debate serio, desde la responsabilidad, desde la racionalidad y sin caer en el barro, Bien. sin caer en el oportunismo. Tenemos ahí en el Zócalo, dice, la respuesta del Estado es insuficiente. Bueno, creo que quedó demostrado por todo lo que han señalado los cuatro chiquilines, que sí, que hoy la respuesta del Estado es insuficiente, que está faltando presupuesto, ahí hay concordancia entre los cuatro y que después ya hay algunas medidas que se pueden comenzar a aplicar a través de o después de que se genere presupuesto para la ley vigente. De hecho, Violeta fue más categórica diciendo hay que revisar toda la ley y hay que hacer modificaciones claramente porque hay muchas cosas que están mal según también su parecer. Vamos a hacer la pausa y tenemos que hablar de tenencia compartida, también está ligado a este tema. Esto también es una polémica, ya Marcos recién estaba señalando a propósito de algunas declaraciones de algunos dirigentes políticos sobre este aspecto. Ya el Frente Amplio está analizando la posibilidad de poder derogar esto recién lo estaba manejando también Agustín. Y bueno, Agustín hacía referencia recién a Inés Cortés. Inés Cortés es una ex tarjeta roja, en este caso, por el lado del Frente Amplio en administraciones pasadas, hoy diputada Frente Amplista. Nos vamos a la pausa y ya venimos a propósito de tenencia compartida. Tenemos una encuesta más adelante para compartir con todos ustedes.